del Señor que nos ha permitido estar aquí en esta noche para poder glorificar el dulce nombre del Señor. Hemos traído una palabra de salvación, una palabra de liberación. Honramos el dulce nombre del Señor. Glorificamos el dulce nombre de Cristo. Todo el que esté escuchando lo que vamos a estar hablando en esta noche, la palabra que vamos a estar impartiendo en el nombre del Señor Jesús, yo quiero que usted esté atento, porque usted va a ser bendecido en esta noche con esta palabra. Dios va a traer liberación a su vida, a su casa. Dios va a traer liberación a su finanza. Si usted presta atención a lo que vamos a estar hablando, yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede hacer algo con usted en esta noche. Gloria a Jesús. Los prados están bendecidos. Los prados son bendecidos y han sido ofrecidos para Cristo. El enemigo no tiene incidencia en este lugar. Por eso proclamamos en esta hora que los ángeles de Dios desciendan sobre este lugar y empiecen a operar de manera especial y sobrenatural. Que los cuatro vientos de Dios empiecen a manifestarse sobre este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos en esta hora que vienen los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, y que van a hacer un efecto en cada vida y en cada corazón, en cada persona que siente el viento de Dios. Hoy esto va a surgir un efecto. Se van a mover los vientos del norte para llevarse toda malicia, toda incredulidad. Se lleva todo saltón y todo revoltón. Vienen los vientos del sur porque van a dar vida a los huesos secos. Se van a mover en esta hora los vientos de Dios. Aleluya. Vienen del este y vienen del oeste. Proclamamos la palabra en este lugar porque se va a ir la miseria. Porque los vientos vienen en esta hora a moverse, a llevarse todo lo que no es de Dios. Vienen a limpiar tu casa, vienen a limpiar tu vida, vienen a limpiar en el nombre poderoso de Jesús. Estamos proclamando la verdad de Dios sobre este lugar. Que hay una frecuencia que se ha abierto en los aires y el diablo tiene que recogerse en el nombre poderoso de Jesús. Porque toda tiniebla y toda fuerza de maldad va a tener que retroceder en esta hora por el poder y la autoridad de Dios. Se mueven los vientos. Hoy se van a levantar los huesos secos y lo creemos porque estamos proclamando la verdad de Dios. Viento de los cuatro extremos de la tierra para que se levante el ejército de Dios. Los hombres que van a escuchar la palabra de verdad. Los hombres que van a ser restituidos. Hoy lo proclamamos en esta hora. Se van a mover, se van a mover, se van a mover. Se van a mover con autoridad sobre este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy lo proclamamos, hoy lo creemos, hoy creemos que se van a mover con poder. Se van a mover con poder. La resistencia que hay en los aires va a tener que irse en el nombre de Jesús. Proclamamos en esta hora guerra espiritual. Hay un fuego que se está encendiendo. Y yo sé que el que está escuchando esta palabra va a sentir el fuego de Dios sobre su vida en esta hora. Porque Dios viene a quitarte la escoria, viene a quemar toda malicia, viene a quemar las obras infructuosas del enemigo sobre este lugar. Lo creemos y lo establecemos. La gloria de Dios está en este lugar. Se están moviendo los vientos. Ellos están viniendo en esta hora y se van a seguir moviendo porque se van a mover con fuerza. Hay ángeles que están peleando por tu vida en esta hora. El cielo está luchando a tu favor, Prado. Nosotros aquí no estamos de debate, sino que estamos penetrando en esta hora como martillo y punta de lanza. Estamos abriendo una frecuencia porque el pueblo va a tener que escuchar palabra de Jehová. Estamos abriendo una frecuencia que lo que estamos hablando va a tener incidencia en la noche, va a tener incidencia en el día, va a tener incidencia en la eternidad. Esta palabra no tiene límites ni
que su palabra nunca torna al vacío, sino que ella encuentra en corazones y surge en efecto. Y yo sé que esta palabra surge en efecto. Yo sé que lo hacen en el corazón de un hombre. El que esté enfermo será sanado en esta hora. Oro por ti en este momento, porque todo vicio y toda malicia que el enemigo ha implantado en ti, hoy será arrancado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy serán arrancados en el nombre de Jesús. Los vientos van a soplar fuertísimo en esta noche. Van a soplar fuerte en esta noche. Se van a levantar huesos secos. Se va a arrancar la miseria. Se va a arrancar el pecado. Se va a arrancar todo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que nació en un pueblo de esclavitud. Vamos a dejar que la hermana Yelisa esté leyendo en el libro de Jueces 13. Gloria a Cristo Jesús. Jueces 13, verso 4. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gloria a Dios. Ha nacido un libertador. Ha nacido un salvador. Me llama la atención esta historia de Sansón, porque muchos de nosotros escuchamos a diario esta historia de este niño. Hemos escuchado la historia de este hombre fuerte. Este hombre fue profetizado por Dios, fue traído por Dios con un plan y un propósito de liberación. El nombre de Sansón significa sol, pero el nombre de Jesús significa la luz del mundo. Porque el sol resplandece, pero como Jesús tenía que nacer y se necesitaba en ese momento un libertador, un salvador de un pueblo que estaba bajo cautiverio durante 40 años, se le llamó el sol. Sabemos también que Jesucristo es el sol de la mañana. Sabemos también que nuestro Cristo es la luz que resplandece el mundo. Pero este hombre llamado Sansón vino a esta tierra con un plan y un propósito de Dios. Quiero que me preste atención a lo que voy a hablar en esta hora, porque lo que te voy a decir te va a dar claridad en la condición en la cual tú estás y lo que necesitas hacer para ser libertado. Este pueblo, dice la Biblia, que tenía 40 años en cautiverio, 40 años subyugado por los filisteos. Los filisteos eran 5 ciudades, estaba compuesta por 5 ciudades. Cada uno de ellos tenía príncipe. Dice las escrituras o la historia que eran 5 señores que gobernaban. Cada uno de ellos tenía un nivel político diferente. No estamos hablando de cualquier pueblo. Eran descendencia de Caín, de Tubal Caín. Sabían hacer lanza, sabían hacer fusiles, sabían el pleito, la guerra. Estos hombres se movían con furor cuando entraban a un lugar y habían sometido bajo yugo muchas ciudades en aquellos días. Ellos sometían las ciudades, se llevaban el alimento, se llevaban todo. Eran un azote. Habían cruzado el mar para poder hacer este tipo de cosas en las regiones cananeas. Entonces, los filisteos eran emigrantes, ni siquiera pertenecían a la tierra de los cananeos. Pero ellos tenían la fuerza para poseer cualquier tierra porque eran hombres guerreros. Cada una de estas ciudades tenía una autoridad en aquellos días. Unos tenían la religiosidad, otros eran la política, otros eran hombres de guerra, otros tenían la economía y otros
Estamos diciendo que eran 5 ciudades con 5 reyes estratégicos. Sabían cuándo golpear, en qué etapa y en qué tiempo podían saquear una ciudad. Estamos hablando de hombres que cuando entraban en un lugar estratégicamente devoraban todo, saqueaban todo, mataban a los débiles y a los indefensos. ¿Sabe qué eso es lo que más le desagrada a Dios? Por eso Dios destruyó todos esos pueblos, porque tocaban a los indefensos, eran gentes injustas, tocaban a las viudas, tocaban al desvalido, al más necesitado. Y por eso Dios no quería saber de estas ciudades. Acontece que Israel, el pueblo de Dios, escogido por Dios, que estaba en su tierra, en su nación, que se le había entregado Dios, estaban subyugados por 40 años. Pero Dios le había permitido ese tiempo. El número 40 significa un tiempo de reflexión, un tiempo donde el hombre tenía la oportunidad de volverse al corazón a Dios. Era un tiempo donde el hombre podía reconectarse con Dios. 40 años. Y dentro de estos 40 años nace un hombre llamado Sansón. Se conoce a Sansón como el fuerte, pero sabemos y entendemos que su fuerza no dependía ni siquiera de él. Estamos hablando que Sansón representa un sistema que necesita a Dios para realmente ser el fuerte. Un sistema que necesita la aprobación de Dios para poder avanzar. Y eso representaba en este momento Sansón cuando nace en aquel lugar, en medio de un cautiverio. Sansón estaba prohibido por la nación completa de enamorarse de Filisteo. A Jehová le desagradaban esas personas. No estaba de acuerdo a que su nación se ligara con personas como esta. Por su mal corazón, por su mal proceder, porque no caminaban en la justicia de Dios. ¿Cuántos hombres en este tiempo son gentes injustas? Hombres vanagloriosos, gente que no busca de Dios. Asimismo estaba este pueblo apartado de Dios en idolatría y estaba siendo subyugado precisamente por cinco reyes que adoraban dioses paganos. Por eso es que Dios, cuando se presenta, Jesús se presenta ante la mujer samaritana, le dice: 5 dioses ha tenido y aún el que tú tienes no es tuyo. Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores. La gente cree que adorando a María está adorando al Padre. Y Dios se enfrentó ante aquella mujer samaritana y le dijo: aunque tú busques a Dios de otra forma, a través de Juan, de Lucas, de Pedro, no lo estás haciendo bien. Ninguno de esos reyes, ninguno de esos maridos que son piezas idolátricas te pertenecen. Y eso mismo estaba pasando en este entonces, en el tiempo de Sansón. Seguían estos hombres adorando a dioses paganos, porque estaban subyugados, habían perdido identidad, habían perdido propósito, habían perdido la adoración. Era un pueblo que se había perdido, pero Dios les salió al encuentro y le dice a los padres de este muchacho: yo soy el admirable. ¿Tú sabes quién es el admirable? El que hace prodigios y maravillas. Ese mismo permitió que Sansón naciera. Y lo único que se le había dicho a Sansón era que no se cortara el pelo. Se le prohibió a Sansón cortarse el pelo y juntarse con mujeres filisteas. Acontece entonces que Sansón se enamora de una mujer, de Timná. Cuando va donde sus padres, ¿tú sabes qué acontece? Sus padres le llaman la atención y le dicen: ¿por
pedir la mano de aquella chica. Acontece entonces que en medio de esta situación en la cual están los padres de Sansón, Sansón ve un león que viene a comerse a sus padres y él devora al león en el camino y no se lo hace saber a sus padres. ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando hay padres que apoyan a sus hijos, aún sabiendo que están haciendo la cosa mala, el enemigo puede salirte al encuentro a devorarte, porque tú sabes que Dios te dijo lo que no tenías que hacer, pero lo estás haciendo. Y Sansón devoró el león. No se lo dijo a su padre. Él sabía que había peligro. Ya Dios le estaba diciendo, hay una situación oculta. Al día siguiente, dice las escrituras, que Sansón volvió por el mismo camino, pero fue a ver el león y encontró miel en aquel lugar. Era imposible que sacara miel, pero él cogió la miel y se la llevó y también le dio a los padres. ¿Tú sabes qué simboliza eso? Cuando tú sabes que tu hijo está mal y tu hijo está robando, tu hijo está en chipero, tu hijo está haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero tú estás cogiendo el dinero porque te sabe a miel, pero esa miel está podrida. Cuando tu hijo caiga en la cárcel, cuando caiga bajo prisión, tú lo ayudaste y lo acompañaste a ir a prisión porque no le turbaste desde un principio su mal proceder. Se comieron la miel, estaba buena. Acontece entonces, porque esta historia es larga, voy a ver hasta dónde la puedo contar, porque cada una de ellas representa el sistema del hombre. Acontece entonces que Sansón va a casarse con la chica. Son 7 días de matrimonio. Aquí esto impera los 7 años de gobierno del anticristo. 7 días de matrimonio. El anticristo viene a arrasar para esta tierra. Va a implantar un gobierno de mentira y de engaño, donde te va a poner muchas cosas que aparentemente sean buenas. Aparenta buena, pero al final tú verás lo que va a acontecer. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la Biblia que él viene con toda clase de enigma. Y es que en esta boda se inventaron un enigma. Y el que podía decir el enigma tenía que pagarle al otro 30 mudas de plata. Acontece en esta historia que Sansón hace un enigma con relación al león, de que había sacado dulzura del fuerte. Nadie sabía decir lo que estaba aconteciendo. Nadie podía explicar qué era el enigma de Sansón. Así va a acontecer en los últimos tiempos. Nadie va a saber el enigma de ese hombre que se está prontamente a montar. Y la gente le va a creer. Y va a creer que las cosas están bien. Y este hombre, dice las escrituras, que los hombres eran 30 hombres. Tenían que pagar a cada uno una muda. De ser el ganador, ellos tenían que darle a Sansón 30 mudas. Muda, estamos hablando de ropa. Y acontece que la mujer empezó a llorar. Este es un sistema de engaño y de error. Un sistema de mentira, donde te hacen creer una cosa, pero es otra. Y empezó esta mujer a llorar para poderle sacar la verdad a Sansón. Y Sansón le dijo lo que era el enigma. Y esta mujer fue y se lo dijo a los hombres que eran compaisanos de ella. ¿Sabe qué aconteció? Que Sansón se enruborizó. Sansón se enojó tanto que fue y mató 30 hombres ricos. El primer golpe que Sansón empieza a darle a los filisteos, ya que Sansón había nacido con un plan y un propósito de salvación
Dios empezó a hacer lo que tenía que hacer a través de él. Aunque nosotros veamos a Sansón como un hombre malo y rebelde, pero su rebeldía Dios la convirtió para poder libertar un pueblo completo que estaba bajo yugo y opresión. Y dice las escrituras en ese momento que Sansón fue y golpeó a 30 hombres y le quitó sus vestidos, le quitó sus prendas. El primer golpe que dio Sansón fue a la economía de los filisteos. Así es como el diablo opera en tu vida también. Cuando tú tienes situaciones en tu casa, lo primero que el diablo golpea es tu economía, para que tú dejes de creer en Dios, para que tú dudes de él, para que tengas que trabajar más horas de lo acostumbrado. Golpea fuerte tu economía, porque al hombre le gusta mucho la economía. Pero me llama también la atención de esta historia que 30 piezas de plata fue también como Cristo fue vendido por Judas. Así como 30 mudas vendieron a Sansón, 30 piezas de plata llevaron a Cristo al Calvario. Lo que te quiero decir en esta hora, que Cristo derrotó al sistema diabólico y demoníaco de la economía de este mundo, porque lo que Dios le da al hombre son provisiones. Por eso es que Él es el admirable, y cuando se le manifestó a Manoah, se le manifestó como el Dios que hace milagro, porque Dios no tiene que ver con el dinero, porque Él lo que entrega son provisiones. Dios opera desde la abundancia, no desde la escasez del hombre. Por eso es que el hombre está turbado y vive con los nervios de punta, porque opera desde su miseria, opera desde la escasez, opera desde la desgracia, opera desde la enfermedad. Sin embargo, en este momento, cuando Sansón golpea la economía de aquellos hombres se incomodaron y Sansón volvió a casa de sus padres. ¿Tú sabes qué representa esto? El volver a casa de sus padres. Después que un hijo hace lo mal hecho, usted lo recibe como nada de sus padres. Pero también simboliza la parte del hijo, donde encuentra protección en su familia, donde encuentra apoyo, donde encuentra albergue. Y al pasar de los días, a Sansón se le olvidó el asunto y volvió como sin nada a buscar su mujer, dice las escrituras. Pero acontece, ¿qué aconteció en este momento? Y es que cuando él volvió, le habían entregado a la mujer a un amigo. Sansón se incomodó y en vez de 30, ahora buscó 300 zorras, multiplicó el número y le puso tea a las zorras en la cola, prendidas para que encendieran los viñados y encendieran las aceitunas. Ya estaba lista la economía de los filisteos para ser vendida, y fue el golpe más duro que Sansón pudo darle a los filisteos, porque encendió toda la comida. Entonces, eso viene a ser el enemigo también sobre tu vida, a quemar tu comida. Por eso a veces tú no encuentras cómo comer, a veces tú no encuentras qué hacer. Las zorras, cuando tú las dejas, aplastan lo tuyo. Las zorras, tú no las puedes dejar que crezcan. Y este hombre enredó las colas de la zorra y le prendió fuego y quemaron todo el sembradío. Ya usted sabe cómo estaban los filisteos. Estos hombres fuertes, guerreros, estaban dándole duro a su economía. Era necesario, porque Dios quería que ellos reaccionaran, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores iba a intervenir. Iba a intervenir de fuerte manera sobre el pueblo de Israel. Se había llegado el tiempo de la liberación y Dios estaba moviendo todo. Por eso es que cuando tú ves que tu casa se voltea, tu casa está pata por hombro,
bien, lo que Satanás hace para destruirte, Dios lo restaura. Y eso estaba aconteciendo en este momento. Aparentemente allí había un lío. Este hombre estaba siendo acosado. Este hombre estaba siendo perseguido. Este hombre no sabía qué hacer. Dice las escrituras que cuando él quema todo este sembrarío, se va a un monte porque necesitaba estar apartado. El monte Etea. Dice las escrituras que este monte simboliza un lugar de paz y de tranquilidad donde tú puedes ir a reflexionar. Esta es una dimensión que después del hombre hacer cuantas cosas mal hechas, pero que se conecta con su creador. Eso hizo Sansón en ese momento. Él necesitaba a Dios. Él sabía que se había desconectado del plan y el propósito de Dios en ese momento porque estaba haciendo cosas mal hechas, pero Dios sí sabía lo que él iba a permitir en ese momento. Sansón no sabía lo que le estaba pasando, pero había un plan y un propósito de Dios con todo esto. Sansón creía que se estaba volviendo loco, por eso se fue a ese lugar. Y dice las escrituras que cuando él está allá en aquel monte, llegan 1000 hombres, 3000 hombres, multiplicado el número. Llegan 3000 hombres del pueblo, de los que estaban con él. Y estos 3000 hombres le dijeron: desciende porque te vamos a entregar a los filisteos. Hay gente que no sabe que el plan y el propósito de Dios contigo es de esa forma. Por eso van a querer entregarte a los filisteos. Van a querer entregarte al enemigo. Van a querer acusarte, perseguirte y azotarte. Porque no saben que Dios está trabajando en tu vida. Lo que te estoy diciendo es que aunque tú entiendas que eres un drogadicta, aunque entiendas que eres una lesbiana, un ladrón, un machetero, Dios está haciendo algo contigo. Por eso nada se te da bien. Cuando tú entiendes que todo se te volca, que cuando tú vas a un tumbe no lo puedes dar, es porque Dios está obrando en ti. Cuando te quieren matar y te tiran los disparos, pero tú no sabes cómo te salvaste de ello, es porque Dios te está cuidando, porque hay un plan de Dios para ti. Hay muchas personas que van a venir a los pies de Cristo a través de tu testimonio, a través del mensaje. Y eso estaba pasando en ese momento. Estos hombres no sabían el plan de Dios sobre Sansón y fueron a buscarlo para entregarlo al filisteo. Los filisteos estaban allí porque ya él le había hecho demasiado daño. Había tumbado la economía de aquellos pueblos. Y ellos fueron a reclamar: entréguennos el hombre. Y los hombres que estaban con él, sus hermanos, fueron y lo entregaron. Y dice la Biblia que llevaron sogas nuevas. Y cuando llevaron 2 sogas nuevas, le ataron la mano. ¿Tú sabes por qué llevaron sogas nuevas? Porque fueron con alianzas. ¿Cuántas personas hacen alianza con el diablo? ¿Cuántas personas están haciendo alianza con los filisteos? Los que saben que le están robando, los que lo tienen subyugado. La Biblia dice que tú eres esclavo de quien te vence. Y cuando tú te dejas esclavizar del diablo por la droga, por el alcohol, por el juego, cuando te dejas esclavizar por el enemigo, por cualquier cosa, entonces él te vence y eres esclavo de él. En esta ocasión estamos hablando de los filisteos. Y dice la Biblia que esta gente hicieron nudos en las manos de Sansón. Esos nudos representan las ataduras que el diablo hace en la vida de un hombre. Cuando te ata de pie y de mano para que tú no prosperes, para que tú no puedas avanzar, para que no puedas hacer nada. Eso es lo que hace el enemigo contigo. Te ataron las manos. Decían que así Sansón se iba a doblegar. Sansón fue con ellos y fue entregado. Pero tú sabes qué aconteció en medio de la situación. Y es que el poder de Dios vino sobre Sansón. Y dice que quemó las sogas
fornicación, adulterio, avaricia, hipocresía, mentira. Eso es lo que Dios viene a quemar y a desautorizar en la vida de un hombre. Aunque Sansón fue atado, Dios lo libertó. El Espíritu Santo de Dios vino sobre él y quemó todas las sogas. Las quemó como lino. Y el lino representa tus acciones injustas en este momento. Por eso fueron quemadas. Porque habían acciones injustas. Fueron quemadas, trastornadas. El poder de Dios vino sobre este hombre. Cogió una quijada en sus manos. ¿Tú sabes qué representa la quijada? La quijada son las cosas que tú no puedes decir cuando te callan, cuando te han violado y has tenido que callar, cuando te han maltratado y has tenido que callar, cuando te han abofeteado y has tenido que callar. Todo eso lo llevas en una quijada. Cuando tu boca tiene que refrenarse de la ira, del temor, del miedo. Pero Sansón se levantó en este momento y fue la voz del pueblo y destruyó a más de 1000 hombres con una quijada en sus manos. Un nuevo comienzo, porque de ahí en adelante respetaron a Sansón y Sansón empezó, dice las escrituras, a gobernar durante 20 años esa nación. Era necesario que todo esto aconteciera para que vieran la autoridad de Jesús, de Dios sobre la vida de este hombre. Mientras esto no había ocurrido, nada había acontecido. Estaban viendo a un hombre rebelde, un hombre que buscaba mujer en la calle, un hombre fuerte, un hombre que estaba destruyendo, pero lo respetaron de ahí en adelante. Pero dice las escrituras que pasado 20 años a Sansón se le olvidó toda la historia y volvió a incurrir en sus delitos y pecados, porque este es un sistema del hombre, un hombre caído, desconectado de la presencia de Dios. Hombres no van a saber la venida de Cristo porque andan en oscuridad. No van a saber el retorno de Cristo a la tierra porque su oscuridad en la que andan no le va a permitir entender los tiempos. Mas nosotros estamos en este momento aclarando el tiempo del retorno de Cristo a la tierra. Cristo vendrá como ladrón en la noche para el que no le conoce, pero nosotros sabemos los tiempos y estamos claros de lo que está aconteciendo. Sabemos que estamos en principio de dolores, sabemos que se están cumpliendo las señales y que falta poco para montarse el anticristo. Todo esto que está aconteciendo de los Teria y cómo el diablo está organizando todos estos niños y adolescentes como un gobierno bestial. La Biblia dice que el sistema del gobierno es un sistema de la bestia. Por eso está tomando adolescentes y niños para poderle lavar la mente, porque a él le interesa una adoración. Y si esos niños, esas nuevas generaciones que se están levantando ahora, empiezan a adorar a la bestia, empiezan a hacer cosas que no son humanas, empiezan a querer olvidarse de su creador para ser parte de la creación animal, empiezan a hacer cosas que Dios no le dijo. Su identidad la quieren perder porque ya no quieren ser Dios, mejor quieren ser animales irracionales. Asimismo es el gobierno del anticristo, un gobierno bestial, un gobierno sin raciocinio, un gobierno que viene para desbaratar a la humanidad, principalmente la sociedad humana, a la familia. Está golpeando desde ahora a la familia. Hay una agenda demoníaca que es operada por el mismo anticristo. A él le falta poco para que la gente entienda que él está operando, para que él se monte allí y haga lo que tenga que hacer, para que entonces el mundo entero sepa que sí, que él estaba operando. Y me llama la atención de esta historia de Sansón, que ese es lo que ellos estaban esperando, a que saliera el día para atacar a Sansón. Pero Sansón salió en un punto de su vida, el más oscuro. La Biblia habla de la noche más oscura, la madrugada.
Esa es una vigilia donde Sansón se levanta, pese a que era de madrugada. Fue tocado por Dios en ese momento. Se levantó, le cortó el muslo y la cadera a aquellos hombres. ¿Tú sabes qué representa esto? Para que una sociedad que no puede andar, él le tocó el muslo y le tocó las caderas. Derrengó una sociedad por completo para que no avanzara más. Ya le había quemado los piñeros, ya le había quitado sus joyas, ya le había quitado sus prendas. Ahora vino con el cuerpo, vino a atacar una estructura, vino a atacar sus huesos, vino a atacar sus entrañas, vino a atacar una generación completa, porque tocando los huesos estaba tocando generaciones. Quitó sus provisiones, quitó su falso guardamiento que tenían en las ciudades, ya que quitó sus puertas, quitó sus cerrojos, quitó sus cimientos, donde ellos tenían fe para poder estar orgullosos de la ciudad que tenían. Lo dejó desprovisto, lo dejó sin cobertura, lo dejó sin nada, porque así es como opera el enemigo. Pero Dios usa todo eso para tu bien, porque Dios te está llamando. ¿Te sientes sin cobertura? Dios te dice, yo te la entrego. Porque este hombre tomó esta puerta, tomó estos cerrojos como Cristo hizo. Cuando fue a Gólgota, la cruz del Calvario, la llevó a cuesta por ti y por mí. Cristo llevó la cruz a cuesta. Y por medio de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo somos libres. Cristo fue entregado de madrugada. Sansón iba a ser ejecutado en la madrugada. Cristo fue hecho por nosotros, maldito, en la cruz del Calvario. Sin embargo, nos dio redención por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y esto aconteció, que entonces este hombre, dice las escrituras, que tenía sed, porque Sansón hacía todo lo que hacía, pero llegaba un momento en que buscaba la intimidad con Dios. Al tener sed, dice las escrituras, que Dios hizo que brotara agua de una peña, y ese hombre pudo beber. Aquí se manifiesta cómo Dios sacia al hombre, pese a que esté mal delante de él. Dios te está dando la oportunidad. Dios te quiere dar el agua que tú necesitas. Dios, Jesucristo es la peña inconmovible. Y pasó un tiempo allí ese hombre, y andando el tiempo volvió a enamorarse. Y esa es la última historia que te voy a contar, porque cada una de ellas destruyó el sistema diabólico y demoníaco de los filisteos. Cada una de ellas golpeó para Dios poder libertar desde la raíz aquel pueblo que estaba bajo prisión. Cuando tú ves que tus cimientos se mueven, cuando tú ves que tu familia está enferma, cuando tú ves que tú estás buscando de todos lados, pero no encuentras nada, Cristo te sacia la sed. Cuando tú haces, te mueves y quieres avanzar y sientes que no hay avance, revísate, porque te han descaderado. Te han dado un golpe contundente para que no avances. Mas Cristo te dice, mis huesos no fueron quebrantados, yo puedo restablecer los tuyos. Tu estructura fue quebrantada, mas a Cristo no le quebrantaron un solo hueso. Por eso Él puede restaurar tu familia. Por eso Él puede reestructurar tu vida completa. Y aquel hombre se enamoró de la lila. Para no hacerte el cuento largo de la lila, esta fue la peor de todas, porque logró sacarle a Sansón donde estaba su debilidad. Pero tú sabes que me llama la atención, y es que dos mujeres sacaron a Sansón de quicio, entregándole algo que él no podía entregar, una verdad que era de él. Esto representa cuando tú lo dices todo. Esto representa cuando tú empiezas a hablar cosas que no debiste de haber dicho.
ideas que Dios puso en tu mente y en tu corazón, pero que tú se las entregas a otro, ideas de trabajo, ideas de flujo de dinero, ideas de sanidad, ideas que Dios te ha entregado. Y Sansón le entregó a Timnat las ideas y también le entregó a Dalila lo que no debió de haberle dicho. ¿Cuántas personas están perdidas porque hablan, porque no saben guardar silencio, porque dicen todo lo que saben y lo que no saben? Cuidado para que no te pase como a Sansón, porque ahí fue cuando perdió la fuerza, ahí fue cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios se apartó de él por un tiempo. Y me llama la atención es porque cuando Sansón pierde la identidad, su relación, su obediencia con Dios, cuando Sansón pierde lo que Dios le había dicho que guardara, su integridad con Dios, le sacan los ojos, porque Sansón pierde el entendimiento. Dice las Escrituras, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este hombre, dice las Escrituras, que le sacaron los ojos y empezó a trabajar como un monigote para el sistema del diablo. Empezó a hacer pan. ¿Tú sabes qué representa esto? Sansón en un molino estaba con filosofía hueca y barata, porque ya no tenía nada que dar. Sansón ya no tenía el Espíritu Santo de Dios. Había perdido la autoridad, había perdido la fuerza. Ya la voz de Sansón no se escuchaba. Ya lo que Sansón podía hacer ya no podía más, porque le faltaba el Espíritu Santo de Dios sobre él. Gloria a Dios. Fue ahí cuando el pueblo entero quería ponerlo como un monigote. Lo querían llevar como un circo. Ahora Sansón era el circo de todo el mundo. Sansón era el hazme reír de todos. Y estaba allí en aquel lugar. Y le dice a un muchachito que era el que lo guiaba. Y le dice, Sansón, ponme cerca de donde están los cimientos. Necesito tocarlo. Y en ese momento, Sansón reconoció que necesitaba a Dios. En ese momento, Sansón alzó su voz al cielo. En ese justo momento, Sansón dijo, Dios, te he fallado. Necesito de ti. Y Dios le devolvió la fuerza. Y dice las Escrituras que todo el que estaba allí cayó, porque cuando Sansón removió los cimientos, cuando el Espíritu de Dios vino sobre aquel hombre, todo se removió y murieron más de 5,000 personas que estaban esperando burlarse de Sansón. Sin embargo, esa fue la derrota de los filisteos, porque hasta ahí llegaron, hasta ese día, que Sansón murió sí, pero se cumplió el cometido de Dios a través de este hombre. Lo que Dios había establecido, sea arrastrándote, vas a tener que venir a los pies de Cristo, sea como un pie menos, Dios te saca y te trae. Si te van a faltar los ojos, vas a predicar el Evangelio. Si es con cáncer, vas a testificar. Como Dios te traiga, Él lo va a hacer contigo, Prado. La semilla está dada y sembrada. A Dios no le interesa tu condición actual, porque esa condición en la cual tú estás, Él la va a usar para su gloria. Sépalo bien, pueblo. Hemos dado la palabra. Tienes el chance y la oportunidad de levantar tus ojos, como hizo Nabucodonosor, que reconoció a Dios, pese a que era un animal salvaje, pese a que había perdido la razón. Sansón perdió su cabellera, pero en ese momento su cabellera le fue larga. Sansón perdió sus ojos, pero no lo necesitaba, porque el poder de Dios vino sobre él y actuó de manera sobrenatural. Él sigue siendo el admirable.
Él sigue siendo el consejero. Él sigue siendo el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en esta noche Dios te dice, ven con todas tus cargas, porque ya yo las llevé en la cruz del Calvario. Ven como tú venga a los pies de Cristo. No sigas haciendo pan, porque ese pan no llena ni satisface. Él te dice, yo soy el pan de vida. Dios quiere darte vida y darte vida en abundancia. Oro por ti en esta hora para que esta palabra quede sembrada en tu mente y en tu corazón. Esta palabra te resuene durante la madrugada. Puedas soñar, puedas ver visiones, puedas entender la palabra que hemos trazado en esta noche. Porque creemos y establecemos que esta palabra va a surgir efecto en muchos corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Ya no puede decir que no sabe lo que pasó con Sansón, porque todavía en estos tiempos se siguen actualizando muchos Sansones. No puede decir que no sabe el poder de Dios que puede transformar tu familia, tus hijos, tu casa, tus generaciones, porque Dios lo hace. Ya no puede decir que tu hijo está haciendo las cosas mal hechas y que tú no sabes cómo, porque pónselo a los pies de Cristo para que pueda ser restaurado. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.